Muy bien. Entonces, primeramente, me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes otra vez. Qué bueno poder verles. He tenido varios días en que no me he podido reunir con ustedes, pero no es porque no haya querido, es porque he tenido compromisos con algunas personas que visitan la iglesia donde yo soy miembro y entonces he aprovechado para poder ayudarles con las preguntas y dudas que tengan y pues también para entrarle, ¿verdad? Con el Evangelio para que ellos también tengan las mismas oportunidades que usted y yo tenemos al escuchar los beneficios del Evangelio. Así que me alegra mucho porque este ratito que sí puedo estar con ustedes es de un gran placer para mí poder saludarles y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, antes de proyectar, me gustaría que meditemos un poco acerca de la situación del oír. Vivimos ahora en un mundo donde todo el mundo tiene información a la mano. Vea ustedes aquí qué manera con esto, ¿verdad? Cómo íbamos a poder conectarnos mundialmente de esta forma tan increíblemente sencilla, sí, con sus pros y en contras, ¿verdad? Pero es que a comparación a tener que mandar recados y palomas mensajeras y que el correo y que a veces llegaba la carta que uno mandaba, llegaba 3 meses después y todo eso, la diferencia es abismal. Hoy tenemos llamadas gratuitas, hasta podemos vernos y todo esto y es algo increíble. Y sin embargo, con la facilidad con la que se puede hoy comunicar, las telecomunicaciones que llaman, donde el mundo entero está intercomunicado en tiempo real, difícilmente se tiene la costumbre de oír con atención. Hay mucha distracción, eso por lo mismo, porque todo en abundancia trae pues problemas complejos, ¿verdad? Y una de las de los mayores problemas que existen entre la comunicación fácil es que la gente no escucha con atención. Es un problema que tenemos todos los predicadores, tener que llamar, captar la atención de los que escuchan, porque facilito tienen la forma de desviarse. Y no es que los predicadores estemos inmunes a ello. Al contrario, muchas veces cuando nos sentamos a escuchar a otros hermanos que quieren hablar con nosotros o compartir algunas ideas o algunos pensamientos, generalmente a veces tenemos nosotros que pues esforzarnos por poner atención. Así que yo les pido hoy que veamos un rato acerca de esto que les voy a compartir acá y que es el asunto de la importancia de oír, especialmente la palabra de Dios, la importancia de oír la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Y como fundamento, entonces, tiene que ser bien importante el camino hacia nuestra salvación. Imagínense, todo esto nos lleva al encuentro con Dios y estar con Dios es estar a salvo. Y cuando abrimos nuestros corazones y oídos a las escrituras, encontramos muchos tesoros que nos pueden ayudar en nuestra vida mientras estemos en este mundo y en la eternidad, como la sabiduría. Se sabe lo que la palabra de Dios nos ayuda a veces a evitar tantos problemas, que mucha gente se mete en tantos problemas porque no tienen la sabiduría para resolver esos asuntos. A veces nosotros los cristianos decimos, pero ¿cómo ese vecino, esa vecina se metió en ese problema? ¿Por qué ella o él tuvo que tomar esa decisión? Es que era tan evidente que si iba por ese lado, le iba a pasar eso. No, es que lo que pasa es que para nosotros los cristianos, el entendimiento de la palabra de Dios nos ha hecho más sabios sin necesidad de tener que pasar por un proceso de golpes, sino más bien un proceso de advertencias de parte de la escritura. Y cuando eso pasa, hace que nosotros podamos ver en otros que cometen tantas, a veces tonterías y errores, pero no es porque nosotros seamos más inteligentes, sino porque la palabra, la sabiduría de la palabra de Dios nos ha capacitado para ver cosas que otros no ven. Y por eso entonces en ella encontramos sabiduría, encontramos consuelo. ¿Cuánta gente busca consuelo en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en los juegos?
en un montón de cosas que momentáneamente les puede traer placer, les puede traer satisfacción, pueden hacer que en ese momento se olviden del gran problema que tienen, pero no es algo que les va a perdurar, no es algo que les va a ayudar. Es como tener un dolor de cabeza, usted se toma una pastilla, pero sabe que después de 1 hora, 2 horas le va a volver a doler la cabeza. Entonces la pastilla le quitó a usted el efecto, pero no le quita el síntoma. O le quita el síntoma, pero no la causa. ¿Qué le causa eso? En cambio, la palabra de Dios nos ayuda a encontrar consuelo ante hasta nuestros problemas, debilidades, etcétera, pero es un consuelo permanente, es un consuelo estable. Y obviamente la dirección para nuestra vida diaria, porque dice la palabra de Dios que ha sido inspirada por Él para que nosotros podamos ser corregidos, para poder mostrarnos cuando estamos equivocados, para poder alabarnos cuando hacemos cosas buenas que le agradan a Dios, etcétera. Entonces tenemos esta palabra de Dios nos rodea con tantos tesoros que debemos apreciar el poder escucharla. Y es algo que nosotros debemos no solamente tenerlo muy en cuenta nosotros, sino estimular a otros a que lo hagan. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a poner acá para que lo veamos por partes. Primeramente, sabemos y entendemos que la fe nace al escuchar. Eso es así, ¿verdad? Ya sabemos que eso pasa porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es aquella necesidad de confiar, es aquella necesidad fuerte de querer confiar en alguien, en este caso, en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de Jesucristo. Así que este proceso es un proceso divino y es fundamental, es decir, viene con un fundamento fuerte. La predicación genera fe cuando es escuchada con un corazón abierto. ¿Qué es la fe? Bueno, ¿qué dice Hebreos 11:1, verdad? Esa es la fe. Es aquello que, aunque no veamos, aquello, aunque lo esperemos, estamos seguros que va a venir, que está, ¿verdad? Y entonces ese proceso eh, 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 ¿cómo se llama? Nos puede salvar. Ese proceso nos puede ayudar, ¿verdad? Así que este proceso divino es fundamental. La predicación genera fe cuando es escuchada con un corazón abierto. Sin este proceso de escuchar la palabra no puede salvarnos, porque para que la palabra nos pueda salvar, tiene que entrar hasta nuestra alma, hasta nuestro corazón. Es como cuando Jesús habló en Mateo 13 de la semilla y de los terrenos, ¿verdad? ¿Qué clase de terreno es uno? Y ahí empieza Jesús a hablar del tipo de terrenos que tienen cierto tipo de estorbos para que la semilla pueda entrar en ese terreno y producir buenos frutos. Bueno, si este proceso no es atendido como tiene que ser, si no lo escuchamos como tiene que ser, entonces esa palabra no puede salvarnos. Y lamentablemente muchas personas tienen la Biblia en sus hogares como simples adornos. Yo creo que usted sabrá, tendrá más de un testigo que es así, ¿verdad? Ha sido testigo de personas que han hecho eso. Bueno, yo me acuerdo que mi abuela, cuando estaba viva, yo llegaba a la casa de mi abuela cuando pasaba por la escuela y una vez que uno entraba a la casa, encontraba una Biblia enorme, era una Biblia inmensa y estaba abierta en el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es lo que entraba uno. Lo que primero se topaba era esa semejante Biblia, era un libro grande y ese salmo estaba. Todo el tiempo que yo pasara, no pasaba sin tener que toparme esa Biblia, pero con el mismo salmo. Nunca había otra hoja vuelta ni nada. Una vez me acuerdo más bien que yo, como yo era tan curioso, yo llegaba y empecé a leer ese salmo y después lo que hice fue querer darle vuelta a la hoja y mi abuela me regañó todo, ¿verdad? No, no toque la Biblia, no, me la va a manchar con esos dedos pegajosos, me decía mi abuela. Y bueno, entonces, pero bueno, por lo menos, aunque estaba ahí la Biblia y ellos tenían la oportunidad de escucharla, nunca tuvieron la curiosidad de seguir leyendo. Y lamentablemente muchas personas tienen la Biblia en sus hogares como simples adornos.
privándose del poder transformador de su mensaje. Y es que eso es así, muchas personas, es poquita las casas donde no existen Biblias, pero todo mundo puede tener una Biblia en sus manos, pero a veces no saben el gran tesoro que pueden tener en sus manos y simplemente la dejan por ahí sin uso alguno. Así que tenemos que entender que la palabra de Dios, como ya lo sabemos, es el camino de la salvación y por eso es necesario que cuando nosotros los predicadores, Dios nos envía para compartir su palabra con claridad y verdad. Esa es una condición que todo predicador tiene que tener. A veces hay situaciones en que el predicador quiere dar un derroche de conocimiento y quiere explicar profundamente la palabra de Dios desde su texto original, desde su semántica, desde su sintaxis, desde la apologética, y no es que esté mal, lo que pasa es que tiene que estar consciente hacia qué público está dirigido, hacia qué clase de hermanos está dirigido. Entonces, si la comunidad en la que se desenvuelve son hermanos de escasos recursos o no tienen una educación muy avanzada o no son muchos profesionales y todo esto, entonces debe usar un lenguaje que haga que la Biblia sea parte de la vida cotidiana de ellos para poder afectar la vida de cada ellos en su día a día. Entonces Dios envía predicadores para compartir su palabra, pero esta tiene que ser con claridad y verdad, como hacía Jesús. Jesús dependía de la gente a quien le hablaba. Jesús usaba parábolas. Cuando hablaba con los líderes religiosos, a ellos sí les daba duro, ¿verdad? Y los ponía en su lugar con palabras como ellos hablaban. Pero la gente común, la gente labriega, sencilla, hablaba con claridad y verdad. Cuando se escucha, los oyentes prestan atención con corazón receptivo a la verdad divina. Mire, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿qué tipo de atención le presta usted a esa palabra? ¿Qué anda buscando usted cuando escucha la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios puede solventar cualquier situación en la que usted se encuentre. ¿Que está triste? Bueno, la palabra de Dios le va a poder ayudar a usted por medio de la verdad divina a encontrar respuestas. Que está muy feliz, igual le va a poder advertir que no haga promesas o que no hable. Cuando uno está muy feliz, a veces dice cosas que no va a cumplir. Yo no sé si a usted le pasa, pero es así. Estoy tan feliz que entonces, y quiero a todo mundo, y quiero que todo mundo sepa que yo estoy feliz, que empiezo a hacer promesas que no sabemos si el día de mañana voy a poder cumplir, porque en ese momento que estaba feliz, abuso de esa felicidad, ¿verdad? Y va a ver, y el lunes empiezo, y el lunes voy a hacer esto, y porque está feliz, ¿verdad? Y eso pasa también cuando uno está bravo, cuando uno está enojado. Cuando uno está enojado, a veces en lugar de pensar con la mente, piensa con el hígado, como dicen. Y lo que pasa, y entonces uno empieza a hacer amenazas, ¿verdad? Y va a ver, y me voy a ir, y vamos a ver cómo va a ser esa persona para calentar la comida, y va a ver como cuando yo haga esto y lo otro, y lo digo duro para que el otro oiga, ¿verdad? Pero son situaciones extremas, ya sea que esté muy feliz o ya sea que esté muy enojado. Pero cuando se escucha la palabra de Dios, tenemos que prestar atención con un corazón receptivo. No es una cuestión de emociones, es una cuestión de verdad divina. Y cuando necesitamos la verdad de algo, tenemos que ponerle verdadera atención a ello. Tenemos que meditar en ello. No tenemos que dejar que las distracciones nos desvíen del verdadero camino de la salvación. Por eso es que la fe se produce en el corazón del oyente como respuesta a la palabra. Hermano, que usted ya sea un cristiano, no quita que usted necesite una respuesta de la palabra. Ha nacido de nuevo, ahora es un cristiano. Puede usted ser un cristiano de muchos años, pero la palabra viene siendo el alimento que reconforta su vida espiritual. Y entre menos le des alimento, entre menos escuche la palabra, cada vez más se va enfriando ese ser interior y el que va agarrando fuerza
es el que usted alimente más. Obviamente la salvación entonces, la fe lleva a la obediencia y a la transformación completa de la vida. Ese es su objetivo. La palabra de Dios no es una palabra que sirva para complacer todas las curiosidades humanas. Los ateos dicen, ay, pero ¿cómo es posible que Dios hizo la luz primero y en el cuarto día hizo el sol, la luna y eso no, científicamente eso no es posible. Y salen otros defensores. Y claro que sí es posible porque la luz que habla ahí no tiene que ver con la luz del sol. Y ahí es un pleito, ¿verdad? Es una pelea de demostrar unos de tratar de ayudar a Dios y otros de tratar de malinformar a Dios con todo tipo de cosas. Pero la Biblia no fue escrita para la ciencia, ni fue escrita para ninguna otra cosa que el ser humano, mientras no busque su propósito de salvación, la Biblia no le va a servir para nada. La Biblia es un libro piadoso, es un libro con un mensaje contundente. Claro que toca temas importantes, toca historia, toca arqueología, toca ciencia, toca un montón de cosas, incluso toca medicina, pero no está dedicado a ello, no está dedicado a ello. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo es posible que si Adán tuvo a Caín y Abel, ¿de dónde sacó la esposa Caín? Si solo ¿ve? Y la gente empieza a especular y a decir que eso, entonces la Biblia es falsa por eso y todo. Entonces vienen los defensores y dicen, no, es que pasaron muchísimos años antes de que sucediera eso. ¿Ve? ¿Por qué? Pero ¿por qué dicen eso? Porque la Biblia no se centra en una historia de toda la humanidad, como si fuera una enciclopedia universal de historia. La Biblia se centra en eventos que tengan que relacionarse con cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos para que nosotros podamos mantenernos en un camino de salvación que nos lleva, que ese camino de salvación es Cristo. O sea, la palabra de Dios siempre desde Génesis hasta Apocalipsis tiene como propósito llevarnos a Cristo. Y a veces entonces va a utilizar cosas que va a cortar, no va a alargar, porque va a ir al punto de lo que necesita. ¿Ves? Entonces, todo tiene una respuesta lógica y también tiene una respuesta clara en la Biblia. Solamente que tenemos que escuchar, prestar atención con un corazón receptivo a la verdad divina. Eso produce la fe que genera en el corazón del oyente como respuesta a la palabra. Y la fe lleva a la obediencia, porque la palabra de Dios lo que busca es que nosotros tengamos una transformación completa de nuestra vida. Y para poder lograrlo, tiene que ser por medio de la obediencia. Si usted no sabe no sabe lo que va a pasar mañana, usted ni siquiera, ni usted ni yo tenemos idea de lo que va a pasar mañana, no sabemos. Pero obviamente Dios sí sabe. Y por eso si escuchamos la palabra de Dios, podemos llevar y estar seguros que no importa lo que pase el día de mañana, mi vida está completa con la palabra de Dios. Y si Dios dice que no nos debemos preocupar por el día de mañana, entonces yo debo de esforzarme por obedecer ese cúmulo de sabiduría que el Señor me da. Este proceso divino muestra cómo Dios ha establecido un camino claro para que todos puedan conocerle y ser salvos a través de su palabra. Ella es la única fuente que nos ayuda a nosotros a tener una relación muy, muy íntima y estrecha con Dios. No existe otra cosa más, no existe, no hay. Y se lo digo aquí contundentemente. No hay nada que esté fuera de la palabra de Dios, que tenga el mismo efecto o la misma acción de poder tener esa relación con Dios. Sin su palabra no existe. Ejemplos bíblicos de oyentes diligentes. Bueno, ¿sabe cuál es el mejor libro? Y cuando hablo de oyentes diligentes, ¿a qué me refiero? Oigo de personas que tuvieron mucho cuidado a la hora de oír, que prestaron atención porque ellos veían la importancia de poder prestar atención. Y el mejor libro que usted puede utilizar para aprender o para averiguar esto
es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted lee los 28 capítulos, que ni siquiera son tantos, los libros más grandes del Nuevo Testamento son Mateo y Hechos. Son los más grandes porque los dos tienen 28 capítulos. Pero de ahí casi que todos tienen menos capítulos y es rapidito poder leerlos. Son cortitos y son bien, bien entretenidos. Lo que pasa es que hay una ola de persecución que la gente lo que hace es difamar la palabra, pero en realidad 28 capítulos no es nada realmente leerlos. Pero mire, hablando de los ejemplos bíblicos de oyentes diligentes, tenemos a los bereanos o los de Berea, que dice Hechos 17:11, recibieron la palabra con toda solicitud. Esta expresión, toda solicitud, era el deseo de ellos, era que querían saber, querían entender por qué estaban hablando estos hombres lo que estaban hablando. Y la única forma de poder comparar esos argumentos que ellos estaban diciendo era que ellos escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es un buen hábito, mis hermanos. Ese es un buen hábito. Está bien que tenemos que hablar mucho de doctrina, tenemos que hablar mucho de muchos temas, pero no podemos hablar solamente de esos temas sin tener el buen hábito de escudriñar cada día las escrituras. Es su responsabilidad, no es la responsabilidad del predicador, es suya, le pertenece a usted, es mi responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual de escudriñar cada día las escrituras para ver si las cosas que yo estoy haciendo son así y no estoy perdiendo ni mi tiempo ni estoy haciendo cosas que Dios no me ha mandado. A veces uno quiere ser bueno, pero según los hombres y que hable bien a los hombres, como dice un dicho popular, ni siendo monedita de oro, ¿verdad? Pero que hable bien a Dios es muy sencillo si entendemos qué es lo que Dios pide de nosotros. El eunuco etíope también, leyendo las escrituras, buscó entendimiento y respondió inmediatamente al mensaje de salvación. ¿Quién otra? Lidia. El Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire qué interesante. Pero Dios no es invasivo. El Señor no es invasivo. El Señor no es que entra a la fuerza y rompe la puerta y dice, ahora lo voy a obligar a que usted ponga atención. No, el Señor no es así. En Apocalipsis 3:20 él dice que Él viene y toca la puerta. Si usted está dispuesto a abrirle, Él entra. Y cuando habla de la puerta, no está hablando de puertas literales, está hablando de la puerta de su corazón, de su entendimiento. Él entra porque usted lo invita a pasar y entonces se sienta a cenar con usted. Y la cena que habla ahí representa y es representado por la palabra de Dios. La comunión y el alimento son espirituales. Eso fue lo que hizo Lidia y por eso es que dice, el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, Lidia no puso cerrojo a la puerta de su corazón. Simplemente quitó el candado, quitó el cerrojo y permitió que el Señor abriera la puerta porque ella deseaba escuchar. Y obviamente que respondió con fe y hospitalidad. Y también tenemos, hay muchos ejemplos, muchísimos, pero por el tiempo yo solamente voy a tratar estos. El carcelero de Filipos, él escuchó el evangelio en medio de su crisis y junto con toda su familia creyó y fue bautizado. Pero también tenemos a Cornelio, tenemos ¿cómo se llama? A otros hermanos en los viajes de Pablo. Muchas personas escucharon el Evangelio y le pusieron atención. ¿Y cuál fue el resultado? Que todos inmediatamente recibieron el mensaje de la salvación. Así que estos ejemplos nos muestran actitudes que debemos imitar, que tienen que ver con la atención, con la diligencia. Diligencia significa el cuidado que usted le pone a algo, con la apertura y con la disposición para obedecer. Esto es lo que nosotros hacemos cuando somos oidores diligentes de la palabra de Dios. Así que también tenemos que
tomar en cuenta la exhortación de Jesús sobre el oír. Jesús nos advirtió y nos dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 13:9. Esto es una llamada a la responsabilidad personal de prestar atención al mensaje divino. Es imperante, es necesario que usted no le dé cabida al diablo al ignorar la palabra de Dios o a decir mañana o a decir otro día o es que vieras que yo tengo una memoria. Ustedes han oído esa expresión. Dice, ay, es que yo ni me acuerdo dónde, pero es que el acordarse o el no acordarse de algo muchas veces tiene que ver con el hecho de que no prestamos atención. Tenemos dos tipos de memoria, hablando biológicamente. Está la memoria a corto plazo, que es la que nos ayuda a recordar cosas que vemos inmediatamente, pero que no llegan hasta lo hondo porque son innecesarias, porque no prestamos atención a ello. Y está la memoria de largo plazo, que es donde le queda a uno el recuerdo para toda la vida. Bueno, la palabra de Dios casi siempre entra a la parte de la memoria de corto plazo porque ya estamos tan habituados a suponer que ya sabemos las cosas de la Biblia, pero en realidad no es así. Satanás nos engaña diciendo, pero ya eso usted lo leyó, pero ya sabe de lo que se trata. La historia de María, la historia de José, que Jesús, que hay 4 evangelios, todos dicen lo mismo. Ve, cuando una persona piensa así, entonces no entra, no, no hay una responsabilidad personal de prestar atención al mensaje divino y por eso se olvida. Pero Jesús nos advierte diciendo, el que tiene oídos para oír, ¿usted tiene oídos para oír? Bueno, oiga entonces, utilícelos, no los desperdicie. Ya decía, era un sordo poder tener esa habilidad que usted y yo tenemos. También en Marcos 4:24 dice, mirad lo que oís. Y esto es una advertencia para discernir. Prestar atención nos hace ponernos a pensar y a tomar decisiones, ponernos a meditar sobre eso y a saber en dónde nos vamos a ubicar con lo que escuchamos. Una advertencia para discernir el contenido de lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Mire, cuánta basura hay en Internet, hermanos. Ustedes me van a dar la razón. Hay muchísima basura en Internet, muchísima. Videos basura. Siempre las jovencitas, tan lindas que son las muchachitas cuando están jóvenes. Tienen ese bonito cuerpo, ese bonito pelo, esa bonita cara. Pero ¿para qué utilizan toda esa belleza? Para exhibir, para provocar a la gente, para hacer el morbo. Qué desperdicio, ¿verdad? Es carne de cañón, como dicen. Qué desperdicio. ¿Por qué? Porque es lo que permiten estas personas que dejan entrar en su corazón y como dice Romanos 1 al final, capítulo 1 al puro final, no sé si es 32, que dice que no solamente se complacen en hacer esas maldades, sino que incitan a otros a que la hagan. Entonces hay muchos hombres que en lugar de estar leyendo la palabra, en lugar de estar buscando el significado de su existencia, pasan viendo esos videos basura, videos de chistes, videos es que hay un montón, no sé ni cómo clasificarlos, pero yo sé que usted me entiende. Y los que nos ven en YouTube y todo eso me entienden lo que estoy diciendo. Hay muchos videos basura que estorban, que nos engañan y nos quitan mucho tiempo. Entonces, cuando Jesús dice, mirad lo que oís, esto es una buena advertencia para discernir el contenido de lo que permitimos, porque es usted y yo lo permitimos. ¿Cuánta cosa entra en nuestra vista? Es lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Y el Señor nos advierte que tengamos cuidado en esto. Y también dice en Lucas 8:18, mirad cómo oís. En 4:24 de Marcos dice, mirad lo que oís. Pero aquí en Lucas dice, mirad cómo oís. Es decir, es un énfasis en la actitud y disposición con la que recibimos la palabra de Dios. Pero viene siendo prácticamente lo mismo.
lo que permitimos entrar en nuestro corazón, dice que eh, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿correcto? Entonces, un énfasis es ponerle cuidado a un aspecto, centrarnos en un aspecto que ayuda a nuestra actitud y disposición. Y eso que ayuda a nuestra actitud y a la disponibilidad que tenemos es con la que recibimos la palabra de Dios. Entonces, esta es una advertencia, es una exhortación de Jesús sobre el cómo oír. Oír, ¿para qué oír? ¿Cuál sería la finalidad de oír? ¿Cuál sería el objetivo de todo esto? Bueno, oír es para practicar. Así que, como dice la parábola de los cimientos, ¿verdad? En Lucas 6, 47, 48, cualquiera que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Quién es semejante a una persona que no solamente lo escucha, sino que también la pone por obra, la practica? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y ya sabe lo que dice lo demás. Vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron lluvias y la casa permaneció firme. Aquí estamos en época de lluvia. En el lugar donde yo vivo es un lugar alto y por eso lo que vemos es pura lluvia. Llueve, 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 llueve. Todo el día está lloviendo y para mí pues no hay ningún problema porque el agua busca su cauce. Pero hay lugares en mi país que son lugares que están a nivel del mar, y yendo más o menos a la frontera norte, lugares como Guanacaste, Liberia, así se llaman. Y esos lugares pasan inundadas, las casas pasan embarrialadas, el agua le llega hasta por la cintura. Es muy triste ver esas noticias porque la gente está luchando día con día, tratando de que el agua no se les inunde la casa y les dañe los electrodomésticos y los niños hasta se pueden ahogar y todo eso. Es muy triste pasar la noche así. ¿Verdad? Y si ya ustedes han pasado por algo así, se dan cuenta que, eh, como dice Jesús, el que no la oye, la palabra, o el que oye la palabra, pero no la practica, es ese tipo de personas que edifica su casa sobre la arena y cuando llegan los problemas, ahí está, luchando, eh, triste, estresado, porque tiene que combatir con todo ese ímpetu que le cae sobre la casa. Pero el que la escucha y la practica, pues está firme en la roca y aunque sean fuertes los vientos y las lluvias, la casa permanece. Así que no basta con conocer o escuchar la palabra de Jesús, no basta. La verdadera sabiduría consiste en ponerlas en qué? En práctica, para construir una vida firme ante las pruebas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que yo les invito a ustedes los padres, para terminar, que la responsabilidad es de ustedes los padres. Son de todos, pero cuando son padres, entonces dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es la responsabilidad de los padres amar la palabra. Los padres deben primero amar y atesorar la palabra de Dios en sus propios corazones. Luego, enseñarla con diligencia, con atención, con rapidez, pero poniéndole cuidado al asunto. Dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La enseñanza debe ser constante e integrada en la vida cotidiana. Así como los padres están preocupados por los estudios seculares de sus hijos, ya hizo la tarea, vea que mañana tiene examen, vea que si usted no estudia se va a hacer burro, vea que qué barbaridad, no estudió, se sacó una nota mala, castigado y no le voy a dar aquello. Esa misma fórmula de entusiasmo que se le ponen a los hijos para que estudien, para que tengan una vida mejor en el futuro, debe ser también practicada con la palabra de Dios.
Dice Deuteronomio 6, 20, 21, cuando mañana te pregunte tu hijo, le dirás. Y ahí sigue, usted puede leer Deuteronomio 6, 20, 21. Y es estar preparados para explicar el significado y la importancia de nuestra fe a los hijos, a los niños que todo lo absorben, que son como una esponja. Y cuando hablo de niños, no estoy hablando solo de niños pequeñitos, estoy hablando de todos aquellos que están bajo el techo y que todavía dependen de sus padres. Y obviamente que todo esto funciona bien si se vive con el ejemplo. Solamente que tengas cuidado, dice Deuteronomio 4:9. No se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. El testimonio personal es el método más poderoso de enseñanza, mis hermanos. Así que la advertencia contra la superficialidad es que luchemos contra lo que es superficial, contra el entretenimiento y el confort, contra las experiencias emocionales. Muchas veces la experiencia emocional no da la respuesta a la sabiduría que buscamos, es la palabra. Contra los estudios sistemáticos, es decir, querer hacer un sistema de estudios donde, no, donde queremos más que la gente aprenda, es más derrochar conocimiento. Y la profundidad teológica, que muchas veces por querer compararse con sectarios, se le da más importancia a la teología moderna que al estudio bíblico con respecto a la enseñanza de todos nuestros hermanos, es decir, con la humildad, con el ejemplo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias malos deseos, es lo que significa concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice 2 Timoteo 4:3-4. En nuestra época, muchos buscan mensajes que solo consuelen o entretengan, evitando las verdades profundas y desafiantes de las escrituras. Así que la palabra de Dios es una verdad absoluta, es una verdad objetiva. Tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Las escrituras no contienen simplemente verdades subjetivas o culturales, sino la verdad objetiva y eterna, pues la verdad eterna de Dios. Y como advertencia, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Romanos 3:4. Cuando nuestras opiniones o ideas contradicen la palabra, debemos humildemente reconocer el error en nuestros pensamientos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en un mundo de relativismo y opiniones cambiantes, la palabra de Dios permanece como un faro inmutable de verdad que ilumina nuestro camino. Muchísimas gracias, hermanos, por su fina atención. Que el Señor les bendiga.